Gloria al Señor. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia y tu amor nos acompañan todos los días de nuestra vida. Gracias por la oportunidad que tenemos en esta noche de llegar a ti, de poderte decir que te amamos, que eres nuestro Rey, que eres nuestro Señor, que eres nuestro único Elohim verdadero. Aquí estamos delante de tu presencia en esta noche, dispuesto a que trabajes en nuestra vida, que trabajes en nuestro corazón, que te reveles en él, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Quiero invitarle, por favor, a que usted busque conmigo el libro de los Hechos en el capítulo 2, en el versículo 1. La Biblia dice que cuando llegó el día de estar repletos, el día de Shavuot, estaban todos unánimes y juntos. Estaban todos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, pero también en un mismo lugar. Luego dice en el versículo 2 que de repente vino del cielo un estruendo. Y el estruendo era como un viento recio que soplaba. No es que era un viento, sino que era un estruendo como el viento. Sonó como si fuera un viento recio que estaba soplando. Dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Pero este texto ahí de lenguas repartidas como de fuego tiene un problema de traducción y debe traducirse más bien como una unción para hablar otras lenguajes. Y eran como fuego asentándose o colocándose sobre cada uno de ellos. O sea que vino una unción que cayó sobre cada uno de ellos para que pudieran hablar otras lenguas, para que pudieran hablar otros lenguajes, para que pudieran hablar otros idiomas. Sería mucho más apropiado para nosotros los latinoamericanos. Luego dice en el versículo 4, y fueron todos llenos del Ruach Kadosh y comenzaron a hablar otros idiomas según el Ruach les daba que hablase. O sea que el Ruach vino sobre ellos y gente que no había estudiado determinados idiomas comenzaron a hablarlos. Y dice la Biblia en el versículo 5 que moraban entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y sabemos que los judíos por lo menos hablaban dos lenguas o dos lenguajes o dos idiomas. Hablaban hebreo, hablaban arameo y los más universales hablaban hasta griego. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. De repente se dieron cuenta de que a pesar que había gente que provenía de todos los lugares y que no hablaban el idioma que hablaban en ese lugar, ellos lo oían como si estuvieran hablando en su propio idioma. Y todos se entendían con todos. Es decir, esta gente estaban pensando lo mismo, estaban en el mismo lugar y ahora estaban hablando prácticamente el mismo idioma y se entendían los unos con los otros. ¿Qué nivel de comprensión tan alto? Exactamente
todo lo contrario de lo que ocurrió con la Torre de Babel, donde el Rúa también descendió y comenzaron ellos a hablar lenguas diferentes, pero resulta de que no se comprendían los unos con los otros y lo que reinó fue la confusión. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo es posible que esta gente que nosotros sabemos que tienen otro idioma están hablando y nosotros les entendemos y ellos nos entienden a nosotros? Se quedaron ellos asombrados. Y esta fue una obra en el Rúa, fue una obra que hizo el Rúa Kadosh sobre ellos. Entonces dice en el versículo 9 que habían partos, habían medos, elamitas, mesopotámicos, gente que venía del Ponto, que venía de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África, romanos. Por lo tanto, había gente que hablaba latín, había gente que hablaba griego, había gente que hablaba arameo, había gente que hablaba hebreo, había gente que hablaba todos los dialectos habidos y por haber en aquel tiempo, pero resulta de que cada uno lo estaba escuchando en su lengua nativa. Habían cretenses, habían árabes, y ellos se maravillaban de lo que Yahweh estaba haciendo. Dice entonces en el versículo 12, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos los que están es borrachos, estos están llenos de mosto. Entonces la borrachera es lo que los tiene así. Y dice la Biblia en el versículo 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo, varones, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea que eran las 9 de la mañana. La hora tercera del día son 3 horas después que ha salido el sol. Usualmente a las 6 de la mañana, así que eran a 9. Versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Es decir, el apóstol Pedro les dijo, este es el cumplimiento de la profecía de Joel. ¿Y qué es lo que dice la profecía de Joel en Joel 2? Y en los postreros días, dice Yahweh, derramaré de mi rúa sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, dice Yahweh, derramaré de mi rúa y profetizarán y daré prodigios en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Wow.
Tremendo. Hasta ahí, hasta el versículo 20. Antes que venga el Señor grande y maravilloso. Pedro estaba diciendo que este era el cumplimiento de la profecía de Joel. A cuenta de la traducción que se hizo en el español, en la versión Reina Valera y en otras versiones, se entiende en el mundo evangélico que cuando el Ruach Kadosh vino en Shavuot sobre estas personas, ellos comenzaron a hablar en lenguas. Eso no es cierto. Este texto no dice que hablaban en lenguas. Este texto lo que dice es que hablaban otros idiomas. Pero sobre todo en las corrientes pentecostales se afirma que esto es que se derramó el don de lenguas sobre ellos. Pero además de eso, la interpretación de la profecía de Joel no habla por ningún lado, ni debe darse la interpretación de que hablar en lenguas es el cumplimiento de la profecía. Lo que dice la profecía es que el derramamiento del Ruach Kadosh sobre toda carne traería como consecuencia que comenzaran a profetizar. Estas personas que estaban hablando un idioma que ellos no conocían, en ese idioma estaban profetizando. Pero además de eso, la manifestación del Ruach Kadosh, cuando se derrama sobre alguien, lo puede poner a ver visiones. Acuérdese que una de las manifestaciones proféticas son las visiones y son los sueños. Y mire, dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Le voy a hablar en visiones, le voy a hablar en sueños, le voy a hablar en otros idiomas. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Versículo 18. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi rúa y profetizarán, insiste otra vez. Y daré prodigios en el cielo y señales abajo en la tierra. O sea que hay cosas que van a ocurrir en el cielo, hay cosas que ocurren en la tierra. Y entonces dice sangre y fuego y vapor de humo. Terremotos, erupciones volcánicas, eclipses solares, lunares, en fin, lunas de sangre, ¿verdad? Está diciendo la Biblia según la profecía de Joel. Cuando habla de que el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, está hablando de los fenómenos que se van a dar en el cielo, que son los eclipses. Las superlunas. En estos días hemos tenido nosotros manifestaciones a nivel de tierra, a nivel del cielo, a nivel de los mares. Hemos tenido manifestaciones especiales proféticas, con visiones, con sueños y con palabras proféticas. Esto es el cumplimiento de la profecía de Joel. Entonces viene una gran pregunta. ¿Y cuál es esta gran pregunta? La gran pregunta es, bueno, y entonces este asunto de hablar en lenguas como consecuencia del derramamiento del Ruach Kadosh sobre una persona, si no lo dice la Biblia ahí en Hechos capítulo 2,
¿Cómo es que hoy, cuando se derrama el Ruach Kadosh, una de las manifestaciones que puede dar es la manifestación en lenguas? La interpretación apropiada sería poder decir que el Ruach Kadosh viene, repleta a alguien y manifiesta dones del Ruach Kadosh en la persona. Lo cual quiere decir que si hablamos del derramamiento del Ruach Kadosh y del bautismo en el Ruach Kadosh, no necesariamente tienes que hablar lenguas. Puede manifestarse otro don que antes no tenías, pero con la venida y con el repletarte, el Ruach Kadosh se va a manifestar en tu vida. Yo creo que esto es bien importante, poder explicarlo, sobre todo para aquella gente, aquellos creyentes que de alguna manera se han frustrado porque no hablan en lengua. Yo no hablo en lengua. Y al principio me frustré. ¿Hasta cuándo? Hasta que pude hacer la interpretación adecuada de este texto y dije, bueno, pues yo no tengo que hablar en lengua. Hay pruebas suficientes de que el Ruach Kadosh se ha derramado sobre mi vida a través de la profecía, a través de las visiones, a través de los sueños, a través de otras manifestaciones Kadosh en mi vida. Y entonces es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque dentro del movimiento y la doctrina pentecostal se nos va a enseñar una cosa diferente, pero eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Que pueda manifestarse el Ruach Kadosh de esa manera. Amén. Ahora, agrego esto. No todo el que habla lengua, la lengua viene del cielo. Hay lenguas que son demoníacas. Hay lenguas que son demoníacas. Lo espiritual se identifica espiritualmente. Lo que es del Ruach se identifica con el Ruach. Entonces, ¿qué se necesita? Alguien que pueda discernir si eso viene del cielo o no viene del cielo. Y hay gente que manifiesta lenguas demoníacas en la iglesia y termina endemoniando a la iglesia. Por eso es importante que en la iglesia haya quien pueda discernir de dónde viene aquello. Hay lenguas que pueden ser interpretadas y hay lenguas que no pueden ser interpretadas. Y tiene una razón el que no sean interpretadas. Son lenguas angelicales que no son interpretadas para que haya una comunicación entre el hombre y Yahweh, en el cual el mensaje quede encriptado para que Satán no pueda darse cuenta la comunión y comunicación y el mensaje que fluye del uno hacia el otro. ¿Por qué? Porque mucho de lo que se mueve en la creación tiene que ver con la intercesión, y mucho de lo que ocurre en este tipo de lenguas angelicales es intercesión profética. Muchas veces los intercesores proféticos van a hablar en lenguas que ellos mismos no entienden, pero que tampoco pueden ellos evitar que aquello ocurra, sobre todo cuando están orando. ¿Ve? Entonces, hay lenguas, primero, que vienen de Satán, y hay lenguas que vienen del cielo. Entre las que vienen del cielo hay unas que pueden ser interpretadas, hay otras que no pueden ser interpretadas. Entre las que no pueden ser interpretadas hay una que es un mensaje encriptado que va hacia el cielo, y hay otro que se utiliza para fortalecer al que habla en lenguas. Se fortalece espiritualmente mediante la lengua que está fluyendo. Pero para todas estas cosas, se necesita el discernimiento en el Ruach para saber
la diferencia entre lo uno y lo otro. Ahora, cuando se habla en lenguas en la iglesia, para ser interpretada, siempre va a haber quien interprete la lengua. Y el apóstol Pablo recomienda, si hay alguien que está hablando en lengua y no hay quien la interprete, después de un tiempo calle. ¿Por qué? Porque eso no está edificando a nadie. Una vaina que nadie entiende y entonces dicen, no, este está loco, estará soñado, quién sabe qué estará diciendo. Entonces mejor cállese si no hay quien interprete la lengua. Pero si hay quien interprete la lengua, entonces uno habla, el otro interpreta y tiene que haber quien discierna el mensaje si viene del cielo o no viene del cielo. ¿Verdad? En vivo, en directo, por televisión, por pantalla, igual. No problem. Entonces, no hay problema con eso, solo que en la iglesia exista, digamos, la indumentaria desde el punto de vista de dones para hacer tal manifestación. Las iglesias que tienen profetas, que tienen dones proféticos y que tienen palabras proféticas, generalmente también van a tener quien discierna la palabra profética, quien sepa si esa palabra viene del cielo o no viene del cielo, porque qué tal uno teniendo profecía en la iglesia y no se sepa si es diabólica o no es diabólica. Eso sería fatal para la iglesia. Entonces, a lo que me refiero con todo esto es que Yahweh derrama unos dones en la iglesia que le permiten a la iglesia protegerse por un lado y por el otro lado le permiten a la iglesia también edificarse. La iglesia debe ser edificada con los dones espirituales. Los dones espirituales no son simplemente para exhibirlos, ni tampoco son para manifestación privada, sino para manifestación pública, donde existan otras personas que los puedan discernir, de tal manera que la iglesia y el cuerpo de Yahshua HaMashiach pueda ser edificado a través de la manifestación del don. Creo que esta claridad se hace necesaria cuando nosotros tenemos todas las manifestaciones proféticas que tenemos y el movimiento del Ruach Kadosh que tenemos, pero tenemos pocas manifestaciones de hablar en lengua. Aquí no es que no las haya, sí las hay, pero solo que no es lo más frecuente en nosotros, sino la manifestación de la profecía. Si usted entonces me dice, bueno, pastor, y entonces, ¿qué es lo que deberíamos anhelar? Deberíamos anhelar entonces hablar en lengua como lo anhelan los pentecostales, hablar en lengua, porque ellos dicen es una manifestación del bautismo del Ruach Kadosh. El apóstol Pablo da una respuesta muy sabia y bien interesante y dice, oye, entre todos los dones, el don que debemos anhelar es la profecía. ¿Por qué? Porque muchas veces el que habla en lengua ni él mismo entiende lo que está hablando. Pero el profeta, ya eso es otra cosa. Te está hablando en un idioma claro, te está dando un mensaje claro y edifica de manera directa sin que necesariamente tenga otro tipo de participaciones. Entonces, anhelar, profetizar es bueno, pero usted tiene que saber que el anhelo suyo no necesariamente va a traer como consecuencia el cumplimiento, porque los dones son repartidos según la gracia del Ruach Kadosh para cada uno de nosotros y según el propósito que tenga con cada uno de nosotros. Usted tiene un juego de dones que le sirve al propósito con el cual Yahweh lo ha llamado. Si no va a servir para el propósito, sino simplemente para que usted lo exhiba. Ay, porque yo quiero hablar en lengua. Ay, porque yo quiero profetizar. Entonces el Ruach Kadosh va a decir no. Yo quiero es que tú barras la iglesia. Y ese trabajo también es importante. Yo quiero es que tú lleves al alfolí. Eso también es importante.
Yo quiero es que tú aportes y eso también es importante. Yo quiero es que tú ores y eso también es importante. Yo quiero es que tú prediques y eso también es importante. Yo quiero es que tú enseñes y eso también es importante. Entonces, no hay oficios más ni menos importantes, sino que son oficios y dones que se complementan los unos con los otros dentro del cuerpo que es la iglesia, para que la iglesia pueda realizar el propósito con el cual Yahweh la diseñó. Cuando pensamos de manera inapropiada, estamos pensando de manera egoísta y a veces de manera orgullosa y con deseos de fanfarronear con determinadas cosas. Es importante que sepamos algo y es que el don se sujeta a aquel que lo tiene. Muchas veces viene palabra profética, pero el profeta se puede entrar en conflicto y decir, no, yo no lo voy a decir, que lo diga, que no lo voy, que lo diga. Y a veces tenemos unos episodios en los cuales somos obligados a hablar. Y este tipo de episodios lo he tenido y lo describo como llegar a un momento en el cual tienes una cantidad de bolas almacenadas en tu abdomen y de pronto comienzan a salir por tu boca e inevitablemente se van derramando una tras otra, tras otra, tras otra, y tú no puedes parar hasta que salga la última. ¿Ah? Eres obligado a la manifestación del don por el Ruach Kadosh. Pero hay momentos en que uno sujeta un poco y al sujetar un poco, el Ruach Kadosh inclusive puede usar a otro con la misma palabra que quería usarte a ti porque tú te estás resistiendo. Todo depende del nivel de conquista, del nivel de intimidad y del nivel de obediencia en el que tú estés siendo probado. ¿Ve? Entonces, es importante que nosotros vayamos teniendo en cuenta todo esto, porque esto lo vamos a vivir en un momento determinado. Tal vez usted dice, no, a mí no me pasa eso ahora. Tiene toda la razón. Ahora no le está pasando, pero mañana le puede pasar. Solo se necesita que llegue el tiempo en el cual Yahweh decida, es el tiempo para hacer esto, para hacer eso o para hacer aquello. Y entonces Yahweh lo va a hacer. Padre, queremos darte gracias, queremos bendecirte en esta hora porque tú eres bueno, porque tu misericordia y tu amor nos acompañan todos los días de nuestra vida. Gracias por la oportunidad que nos das de poder entender palabras como esta y de poder avanzar con esto en el nombre poderoso de Yahshua Mashiach. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, que Yahweh tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom.